Hoy estudiaremos Mateo 25. Cuando Cristo describía las señales previas a su venida, dijo: por tanto, velad, porque no sabéis el día que Cristo Jesús vendrá. El discurso de este capítulo es la culminación de todo lo anterior y contiene dos parábolas con el fin de ilustrar ese significado de velar. Porque el reino de los cielos, dice aquí la parábola, será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Acá estas 10 vírgenes son símbolo de la iglesia, previo a la venida de Cristo, porque son vírgenes. En la Biblia esta palabra denota al pueblo de Dios. Pero nos dicen que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En el pueblo de Dios hay dos grupos de personas: el trigo y la cizaña, los prudentes y los insensatos, las ovejas y los cabritos. Dice acá que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mientras que las prudentes son las que tomaron aceite en sus frascos junto con sus lámparas. Sin embargo, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y durmieron. Pero también es importante que cuando a medianoche se oyó el clamor: aquí está el esposo, salid a recibirlo, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Varios elementos van enumerándose hasta acá. Todas esperan en el advenimiento del esposo, es decir, a Jesús. Todas tienen lámparas, símbolo de la Biblia. Todas se duermen ante la demora, pero también todas se despiertan ante el inminente momento de la llegada del Salvador. Ambos grupos llegan hasta el final y no se nota diferencia alguna entre ellos. La diferencia radica en una sola cosa: el aceite extra de las prudentes, que es símbolo del Espíritu Santo, obtenido a través de una experiencia personal con Dios, y esta es la experiencia que el otro grupo nunca llegó a tener. En la parábola vemos a las insensatas que le piden a las prudentes que compartan su aceite con ellas, pero la unción del Espíritu Santo ningún ser humano lo puede compartir con nadie más. La experiencia y la devoción diaria con Dios es cosa de cada uno. Acá vemos con toda claridad que el descuido espiritual se paga caro al final. Aunque vayamos a la iglesia y hagamos profesión de cristianismo, no basta con eso, basta con una relación que debemos tener con Cristo. Los judíos siguieron reglas, normas, ayunaban, hacían todas las cosas a la perfección, pero terminaron crucificando a Jesús. De la misma forma, nosotros también podemos hacer lo mismo, guardar muchas cosas, pero al final Jesús nos dirá: no os conozco. Por eso la parábola trata de dar un mensaje a la iglesia profesa, que no debe asumir que su futuro está incondicionalmente asegurado. Las 10 vírgenes esperan estar en el banquete y hasta que llegue el momento no hay diferencia aparente entre ellas, pero es en la crisis donde se separará finalmente un grupo del otro. En la segunda parábola, Cristo es aquel hombre que, al emprender un viaje, llama a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Como en la parábola anterior, acá se reflejan los mismos dos grupos de miembros de la iglesia que existen. El que había recibido 5 talentos enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. De la misma forma, el que había recibido 2 ganó otros 2. Estos representan a las vírgenes prudentes, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este representa a las insensatas. Todo iba bien y no se notaba diferencia alguna entre estos grupos, puesto que asistieron a la iglesia juntos, adoraron juntos, perseveraron hasta el día final juntos. El problema fue al momento de la llegada del dueño del negocio, el negocio de hacer crecer el reino de los cielos por medio de la palabra del Señor. El que cavó, el que representa a quienes deciden no contribuir en el crecimiento del reino de Dios, fue descalificado. Estas parábolas destacan la importancia de velar. Una destaca la importancia de la vida espiritual y la consagración por medio del estudio de la Biblia, la meditación y la oración, y la otra destaca la importancia de la testificación y la participación en la difusión del Evangelio. Ambas cosas van de la mano en la vida cristiana, y esto era lo que Jesús trató de dejar en la mente de sus discípulos, pero también en la nuestra.
todos nosotros debemos de hacer una parte, tanto para adentro como para afuera. En la parte final del capítulo, pues es interesante porque en el juicio en el que Dios separa a las ovejas de los cabritos, es decir, las prudentes de las insensatas, el énfasis no es sobre la preparación espiritual. Acá el énfasis ya está en el servicio misionero. Cuando Cristo vuelva, no nos va a preguntar cuántas veces fuimos a la iglesia, cuántas semanas de oración o de ayuno realizamos. Todas las actividades de índole espiritual si no nos impulsaron a la vida práctica y al servicio misionero, no habrá servido de nada. Así que velar significa orar, estudiar la Biblia y todos los aspectos que nos ayuden a nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios, pero también significa testificación, amar al prójimo, hacer obras de caridad y de beneficencia. Ambas cosas van de la mano y son las que nos ayudarán a prepararnos para el regreso del esposo. Dios nos ayude a poner en marcha las enseñanzas de las dos parábolas y así velar para su segunda venida. Que Dios te bendiga.